Sí, es un tema que seguramente ustedes habrán escuchado en la televisión, en el radio, en diversas formas de publicidad que presenta el SAT, para efecto de involucrar a los contribuyentes, aquellos contribuyentes que se encuentran en la informalidad, tratarlos de pasarlos al lado de la formalidad. De hecho, este régimen de incorporación fiscal, es un régimen nuevo, es totalmente nuevo. Ahorita vamos a conocer las características que tiene este régimen, pero es sin duda uno de los más importantes o el más importante y la más importante modificación que hubo para personas físicas en esta reforma de 2014. Este régimen, bueno, anteriormente al régimen de incorporación fiscal, le preceden dos regímenes que existían desde algunos años ya. Repeco, si no mal recuerdo, por ahí del 97, si no mal recuerdo, y a partir del año 2002, con la nueva ley del impuesto sobre la renta, que se creó el régimen intermedio. Este régimen de incorporación sustituye a los regímenes que estamos comentando. El régimen de pequeños contribuyentes era precisamente enfocado a todos aquellos que obtenían ingresos menores a 2 millones de pesos, que realizaban actividades empresariales, y normalmente el beneficio que tenían ellos es pagar un impuesto muy pequeño en comparación a contribuyentes con otro tipo de régimen. De hecho, el impuesto se fue trasladando hacia las entidades federativas, quienes eran las encargadas de recaudar esta contribución, y normalmente era una tasa muy baja de impuesto, que incluso era normalmente una cuota fija que se pagaba en las entidades federativas y que finalmente era quien se beneficiaban de la administración, así como de la fiscalización de los contribuyentes. ¿Qué pasaba con este régimen? Que había muchos contribuyentes que no cumpliendo con los requisitos para ser sujetos de este artículo 137 de la anterior ley de impuesto sobre la renta, pues muchas veces simulaban operaciones o trataban de pasar por régimen de pequeños contribuyentes para omitir las verdaderas contribuciones que tendrían que haber causado. Esos contribuyentes no podían emitir facturas, únicamente emitían comprobantes simplificados, y era la limitante que tenían. No obstante, en 2002 se crea el régimen intermedio, con el objetivo de que aquellos contribuyentes que también realizaban actividades empresariales, pero que no excedían de 4 millones de pesos, pudieran aplicar este régimen intermedio con la facilidad o con el beneficio de poder facturar. No obstante, además el régimen intermedio también pagaba el 5% de la utilidad a la entidad federativa. Se crea este régimen de incorporación fiscal con el objeto de que aquellos contribuyentes que estaban en el Repeco pasen automáticamente al régimen de incorporación fiscal, y que aquellos contribuyentes que estaban en el régimen intermedio pasen a este régimen de incorporación fiscal siempre y cuando sus ingresos no sean mayores a 2 millones de pesos. La entidad federativa que va a seguir administrando, pero de diferente forma, es decir, el ingreso que obtuvo en 2013 cada entidad federativa por concepto de esos de repecos e intermedio, lo va a seguir recibiendo por parte de la federación, pero obviamente ya no van a manejar el impuesto directo ni lo van a administrar de forma directa. Van a seguir celebrando convenios de coordinación para efecto de fiscalización. No obstante, ya no van a participar de forma directa como antes en la recaudación de la contribución. No obstante, la federación le pidió a las entidades federativas que realicen programas de conocimiento hacia el contribuyente para que adopten este tipo de régimen o este nuevo régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal se establece en el artículo 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es el título cuarto, capítulo 2, sección segunda. Básicamente, los sujetos de este régimen son personas físicas que se dediquen a la prestación de servicios, a la enajenación de bienes o que realicen actividades empresariales, aquellas que están descritas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son las limitantes que tiene este régimen? Bueno, vamos a verlo más adelante,
parecería que tiene muchas bondades hacia el contribuyente, parecería que no va a pagar impuestos, parecería que tiene muchos beneficios. Sin embargo, por ahí vamos a encontrar algunas cuestiones que el contribuyente tendría que valorar para efecto de ver si se incorpora en este régimen o no. Cuando un contribuyente está en copropiedad, puede optar por tributar en este régimen siempre y cuando en conjunto la copropiedad no rebase los ingresos que estamos mencionando, ¿no? Los 2 millones de pesos. La siguiente, por favor. Este régimen, como les comento, es un régimen de incorporación. Lo que se trata de hacer, o el objetivo principal de este régimen, es incorporar a todos aquellos contribuyentes que están en la informalidad. Para esto se les da la opción para que estén en este régimen 10 años, es decir, el tiempo máximo que pueden tributar en el régimen de incorporación son 10 años, con las bondades que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen? Quienes no pueden tributar en ese régimen son aquellos que son socios o accionistas de empresas, por ejemplo, aquellos que se dedican a las actividades relacionadas con bienes raíces, salvo que se encarguen a la pura demostración y a la demostración y, no sé, ayuda personalizada para encontrar una casa, etcétera, pero que sea para que sea casa habitación y que no sea para revender esa casa habitación. Es decir, si yo me dedico a la demostración de casas como persona física, sí puedo entrar en en este régimen, siempre y cuando no lo haga con un carácter comercial la persona que adquiera el bien. ¿Quiénes más no pueden estar en este régimen? No pueden entrar en este régimen aquellos que obtengan ingresos por comisión, por mediación, por representación, por correduría, consignación. Sin embargo, hay una excepción que nos dice que si el contribuyente obtiene ingresos de mediación o de comisión y eso no representan más del 30%, pueden estar en este régimen. ¿A quién está enfocado esta particularidad? Pues aquellos contribuyentes que venden lotería, por ejemplo, pronósticos deportivos, aquellos que venden, las señoras que venden Avon, el Stand Home, todas las cuestiones que tienen un ingreso adicional, siempre y cuando no representen más del 30%, podrían estar dentro de este régimen que estamos comentando. Las personas físicas que obtengan ingresos por espectáculos públicos y franquiciatarios tampoco lo podrán hacer, ni tampoco aquellos contribuyentes que obtengan ingresos a través de un fideicomiso o de una AMP. Ok, uno de los requisitos para que yo pueda prestar un servicio y pueda estar en este régimen es que para que la actividad que yo realice, no sea necesario obtener un título profesional. Es decir, si yo soy médico y quiero estar en este régimen, pues no puedo, tengo que irme al régimen general de actividades empresariales y profesionales y siempre podría estar aquí siempre y cuando realice una actividad que mis servicios no requieran necesariamente un título profesional. ¿Cuál es la base del cálculo? Pues la base del cálculo es muy similar a la que teníamos el año pasado en régimen intermedio, salvo el 5% que se daba a la entidad federativa, y es ingresos menos deducciones, por una tabla del artículo 113 de ISR, y eso me da impuestos sobre la renta a cargo, y a esto le puedo hacer una reducción, que incluso puede llegar a una reducción del 100%, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Cómo se realiza el pago? El pago va a ser de forma bimestral. Esa es una de las cuestiones que facilitan al contribuyente. El pago va a ser de forma bimestral. El pago, de acuerdo a la ley, tiene el carácter de definitivo. Hay una controversia actualmente en qué va a pasar. Si tiene carácter definitivo, obviamente no tengo obligación de presentar declaración anual. Pero ¿qué pasa si tengo deducciones personales y quiero hacer valer gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, etcétera, que normalmente hay así en régimen intermedio? Pues al parecer, y como está a la disposición de ley actualmente, no teníamos el beneficio en este régimen de recuperar las deducciones personales, ya que mis pagos tenían el carácter de definitivo. En cuanto a la periodicidad del pago, los pagos los tengo que realizar a más tardar el día 17 de los meses marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, es decir, terminando el bimestre, el siguiente mes a más tardar el día 17, tengo la obligación de presentar el pago provisional. Esto parecería que tiene sentido en renta, pero en IVA no tenía mucho sentido, por eso se
incorporó un artículo que es el artículo 5E de la ley de IVA, en donde nos dice que también los pagos provisionales, cuando tributen en términos del artículo 111, tendré que hacerlos también de forma bimestral. Adicional a esto, de que son bimestrales y que tengo 17 días para hacerlos, pues salió una regla en la resolución miscelánea, que es la del libro 1, 293, en donde me dice que tengo todo el mes siguiente para realizar el pago. Es decir, ya no me limita nada más al día 17, sino que tengo todo el mes siguiente, terminando mi bimestre, para realizar el pago definitivo. Esa es la tarifa que se ocupa, la tarifa bimestral, no tiene gran ciencia, exactamente igual que la que manejaba el 113, que maneja el artículo 151, si mal recuerdo ahorita, de impuesto sobre la renta. Es a los ingresos, los encuadro entre el límite inferior y el límite superior, lo multiplico por la tasa para sacar el impuesto marginal, le sumo la cuota fija y es el impuesto que tengo que enterar al fisco federal. O sea, es un impuesto simple, sencillo, no tiene mayor complicación, el cálculo es simple. Y aquí viene la siguiente lámina, donde viene la cuestión importante y la cuestión que seguramente han escuchado en radio, en televisión, en donde dice que el primer año no van a pagar impuestos. Efectivamente, hay una tabla que nos dice que de acuerdo al año en que nos encontremos en ese régimen de incorporación, vamos a pagar o no la contribución. Es decir, el primer año vamos a estar exentos del pago de la contribución o vamos a tener la ventaja de no pagar el 100%, es decir, que el primer año no vamos a pagar nada. El segundo año vamos a pagar el 10% de la contribución, el tercer año 20% y así hasta llegar al 10º año en donde vamos a pagar el 90% de la contribución. Recordemos que en este régimen no podemos estar más de 10 años, el siguiente año después de cumplir el límite establecido, tendríamos que migrar al régimen que nos corresponda, régimen de actividades empresariales y profesionales normalmente, o a algún otro que exista en su momento para tributar. ¿Cuál es la ventaja? Parecería que estoy exento en renta, pero no estoy exento en IEPS o en IVA. Pues no, el día 26 de diciembre sale un decreto que nos otorga facilidades y nos otorga beneficios fiscales, en donde exenta también a aquellos contribuyentes que tributen en este régimen del pago de IVA y de IEPS por el ejercicio 2014, siempre y cuando no hayan trasladado el impuesto. Es decir, si yo traslado el impuesto normalmente y lo cobro y emito factura, tengo que enterar el impuesto. Sin embargo, si yo no traslado el impuesto, ni el IEPS ni el IVA, ese pago no lo haría y será exento por lo menos por el primer año, salvo que salga otro decreto el año que viene, por el pago de esta contribución. Adicional a las ventajas que ya vimos que tiene este régimen, y si lo quieren ver como una medida de control que tiene el SAT para hacerlo, se subió en la página de internet un sistema que formalmente le llaman sistema de registro fiscal. Sin embargo, en la página, para hacerlo más amigable, lo subieron como mis cuentas, en donde el contribuyente puede llevar su contabilidad. Obviamente esto va ligado con el artículo 112, fracción tercera, que nos habla de la contabilidad, con el 28 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de que el contribuyente tiene la obligación de llevar una contabilidad. Pues en este sistema de registro fiscal va a poder meter su información de gastos, su información de ingresos, e incluso va a poder facturar por ese mismo esquema, aun cuando actualmente ese esquema ha presentado problemas para emitir la factura. En teoría se tiene la idea de que ese sistema va a ser muy amigable y que el contribuyente, con el solo vaciado diario de la información que tiene, al final del bimestre va a tener ya cargada casi su declaración bimestral, ya va a tener toda la información y esa misma la va a poder pasar al sistema tradicional de DIP para emitir su pago provisional, o definitivo más bien, en este caso, del bimestre. Este programa incluso ya se está facilitando, ya lo pueden encontrar en la página, ya se puede incluso bajar la aplicación para teléfonos inteligentes y también para tabletas. Es decir, ya no es necesario que tener la computadora en el local o en el establecimiento, sino que yo puedo hacer mi información en mi teléfono, en mi tableta, y toda la información va a estar registrada en la base de datos del SAT. Sabemos que para 2014 todos los contribuyentes deben de migrar a la facturación electrónica, que es el CFDI. Pues este es un esquema alterno, digamos, aun cuando se le llama CFDI,
no tiene todas las características del anexo 20 para considerarlo como tal. No obstante, mientras tenemos la facilidad de emitir facturas en ese sentido, es una factura muy simple, parecería una hojita de papel que no tiene ni sello digital ni tiene nada. Sin embargo, de acuerdo a la regla, le da validez para que esa factura se pueda emitir y los ingresos queden registrados en el mismo sistema que tiene el SAT para CFDI. Les muestro ya para finalizar algunas pantallas del esquema de mis cuentas. Esta es la pantalla principal de mis cuentas que encontramos en la página del SAT. La siguiente lámina, para entrar al esquema ni siquiera necesitamos fiel, lo único que necesitamos es nuestro RFC y nuestra contraseña. La contraseña, si éramos repecos, nos va a llegar incluso por correo, y si no tenemos contraseña, nos acercamos a cualquier administración del SAT o incluso por internet y podemos generarla. Esta parte es la de mis cuentas, de mis ingresos, es muy simple, lo único que nos pide es el servicio que se presta, el ingreso y el IEPS, o en su caso el IVA cobrado por la operación. En la siguiente tenemos mis gastos, igual lo que gastamos, va a aparecer aquí la información, y recordemos que si por ejemplo yo voy con un proveedor y ese proveedor me emite un CFDI, esa información que tiene de ese CFDI se va a cargar automáticamente en ese esquema de mis cuentas para que yo pueda hacerlo deducible o no en su caso, dependiendo del tipo de compra que haya realizado, ¿no? Y el siguiente es el comprobante fiscal. Aquí yo para emitir un comprobante pues no necesito ir ni siquiera con un PAC o el proveedor gratuito que tiene el SAT, sino que desde este mismo sistema puedo proporcionar los datos de ingreso por, el tipo de comprobante, el RFC del cliente, la descripción y obviamente toda la información de los impuestos que voy a, obviamente de la cantidad que voy a cobrar, así como de los impuestos que se están trasladando en su momento. Es decir, el sistema parece muy amigable, parece que puede servirnos como SAT para efecto de tener el registro de la información de los contribuyentes. Sin embargo, obviamente es perfectible como cualquier cosa que es nueva o que se está incorporando. Este sistema de registro fiscal es opcional para cualquier persona física, es obligatorio para aquellos de régimen de incorporación, pero por ejemplo, si alguien de arrendamiento quiere utilizar este esquema, también lo puede utilizar para efecto de llevar su contabilidad. Pues básicamente es lo que les quería comentar en relación a personas físicas. Es el régimen de incorporación fiscal, un régimen nuevo, que seguramente ustedes escucharon ya en radio y televisión, y que finalmente es un esquema con muchos beneficios, pero buscando la formalidad de aquellos que se encuentran del otro lado de la informalidad, vamos, ¿no? Para no repetir. Con el tema del IVA, debemos reconocer que los términos de la iniciativa señalaban que si bien es cierto que el IVA es la segunda fuente de ingresos tributarios en México después del ISR, los resultados no han sido los mejores. En México solamente se recauda por concepto de IVA el 3.74 del PIB, cuando en promedio los países de la OCDE andan alrededor del 6.5. El diagnóstico que se hizo respecto a este tema arroja que las principales causas son precisamente esos regímenes, digamos, de beneficio que se otorgan a distintos sectores, como las exenciones, las tasas ceros y la tasa del 11%. Este esquema, sin duda, ha hecho mucho más ineficiente los resultados del IVA, y la reforma plantea algunos aspectos que buscan combatir esta situación. Si gustan, empezamos. Como se comentaba en un principio, se modifica o se deroga el artículo 2, que era el que establecía la tasa diferenciada para zona fronteriza del 11%, ahora desaparece y nos quedamos en una tasa general del 16%. Las razones que se señalaban en la reforma con relación a esto advierten que hoy en día ya no se justificaba esta tasa diferenciada, porque incluso los precios de los productos en esa zona en muchos casos eran mayores que los precios en el resto del país. No había un beneficio real para los consumidores y por eso pues se elimina la tasa.
y a partir de 2014 nos quedamos con la tasa general del 16%. Adelante. Continuando con las exenciones, hay una exención que a mí, por ejemplo, que viajo frecuentemente a Veracruz, porque soy allá, me pegó mucho, que es la limitación a la exención que tenía el transporte público de pasajeros. A partir de 2014, pues ya solamente quedan bajo la excepción el servicio de transporte de pasajeros que se preste en zonas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, y graban a la tasa del 16% el servicio foráneo de pasajeros. También se hace un ajuste en la fracción décima del artículo 15, porque aquí se incluyen algunas excepciones que no se contemplaban, que son algunas entidades del sistema financiero que se han ido, digamos, incorporando en las distintas leyes, y que era necesario incluirlas en esta excepción. Son los que se señalan aquí: sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, etcétera. Esto es, digamos que es un poco un ajuste en la ley a el nacimiento de distintas entidades, ¿no? Siguiente. Ok, también se elimina, era, digamos que un paso necesario, la exención a las enajenaciones de bienes efectuados entre residentes en el extranjero por un residente en el extranjero a una empresa INMEX. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver más adelante, también se modifica, se incluye o se grava las importaciones realizadas bajo el régimen de importación temporal. Entonces, para hacer, digamos, efectivo la posibilidad del acreditamiento, era necesario eliminar esta exención, y a partir de 2014 estas operaciones quedan excluidas de dicha excepción. Era lo que comentábamos, se elimina la exención a las importaciones cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal. Esta reforma también fue muy comentada, porque todos sabemos que, obviamente, que se ven en programas de maquila. Como sabemos, este tipo de empresas realizaban importaciones bajo el amparo de pedimentos en régimen de importación temporal, no causaban el IVA en ese momento, sino hasta el momento de la enajenación, los que lo ponía en un, digamos, en un supuesto de inequidad ante los contribuyentes nacionales, porque mientras el mercado nacional debía pagar el IVA desde que adquieren los insumos, este tipo de contribuyentes lo pagaban pues, hasta que realizaban la enajenación, y siempre y cuando fuera una enajenación doméstica. También se hablaba de problemas de control en este sentido, porque obviamente o dio el tema para muchos casos documentados en donde se hizo un mal uso del esquema, porque digamos, cuando se realizaban las auditorías a este tipo de contribuyentes, resulta que realizaban la importación temporal, pues no pagaban el impuesto, los íbamos a buscar y no estaba ni el contribuyente ni la mercancía, seguramente se quedaba por acá en México, pero pues nunca se pagaba el impuesto, ¿no? Entonces se pretendió, digamos, poner una solución a este tema. Creo que no es la solución final, pero es un avance. Se genera todo un esquema para este tipo de empresas que lo vamos a ver a continuación. Obviamente, como resultado de gravar la importación temporal, se exenta el pago del impuesto a la importación definitiva, pues para no dobletear el pago, y esta exención no aplica en el caso de importaciones definitivas cuando se haya pagado con un crédito fiscal, que es una figura que también se adhiere a este esquema y que vamos a ver en la lámina siguiente. En efecto, se otorga un crédito fiscal del 100% del IVA en la importación temporal a los regímenes aduaneros que se graban, para aplicarse contra el IVA que deba pagarse por este mismo concepto. Este crédito fiscal se va a obtener para aquellas empresas que puedan acceder a una certificación que el SAT expedirá a este tipo de contribuyentes bajo criterios y requisitos que se emitirán
posteriormente a través de reglas de carácter general y que incluso hemos estado participando en reuniones en ese sentido para definir los criterios de estos requisitos. Entonces, este crédito fiscal va a funcionar para estas empresas que estén certificadas. Obviamente no sería el único beneficio, se plantea también obtener beneficios adicionales, como podría ser el caso de la devolución automática o semiautomática para el IVA que se genere como saldo a favor por las operaciones o los insumos adquiridos en México. Este crédito fiscal no va a ser acreditable. El impuesto que se pague a través mediante este esquema del crédito fiscal no puede ser acreditable en la determinación del impuesto mensual. No será acumulable para efectos de la ley de impuesto sobre la renta. Para aquellos contribuyentes que no se certifiquen bajo las reglas que el SAT emita, pues la primera instancia es pagar el impuesto, en el caso de la importación temporal, o si no, tienen la opción también de no pagar el impuesto siempre y cuando garanticen el interés fiscal a través de fianza. También lo que establece la modificación a través de transitorios es que las normas aplicables a este esquema entrarán en vigor un año después de que se publiquen las reglas de certificación. Adelante. En tasa cero, hubo aquí una modificación para el caso de chicles o gomas de mascar. Ya ven que también hay muchos antecedentes en materia de devoluciones y controversias con este tema de los chicles o gomas de mascar, que en el pasado eran considerados alimentos y esto daba margen a que los contribuyentes, pues estas enajenaciones las grabaran a tasa del 0%, ahora expresamente en la ley están exceptuados de la tasa cero, por lo tanto quedan grabados a la tasa general del IVA. También se incluye en esta excepción a la tasa cero los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies que se utilizan como mascotas en el hogar. Aquí digamos que lo que se planteó fue que, si bien es cierto que estos productos se consideran alimentos, también lo es que no son alimentos para consumo humano, por lo tanto no habría que darle el tratamiento de privilegio que tenían para grabarse la tasa cero y quedan pues grabados a tasa general. Otro concepto que también queda excluido o quedó excluido en la reforma fue la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar en congresos, convenciones, exposiciones y este tipo de eventos, pero a través de un estímulo fiscal que se publicó el 26 de noviembre, si no mal recuerdo, donde se publicaron diversos estímulos fiscales, se establece que estos contribuyentes pues, pueden tener, o este tipo de servicios pueden tener un estímulo que equivaldría al 100% del IVA que se cause por este motivo y que sería acreditable en el pago donde se determine o se declare este ingreso. Siguiente. Se hacen algunas precisiones de temas diversos. En el caso de las OFOMES, se incluye en el artículo 5C, en el último párrafo, para el procedimiento para determinar la proporción del acreditamiento a las OFOMES que no estaban incluidas, porque ya ven que las entidades del sistema financiero, de acuerdo a este párrafo, podrían excluir ciertos conceptos para determinar la proporción. No estaba incluida la SOFOME y ahora lo están incluyendo. Se homologa el tratamiento de transportación aérea internacional de bienes y personas. Ya ven que el año pasado todavía tenían un esquema diferenciado, porque mientras para el transporte aéreo internacional de personas había un porcentaje que se grababa la tasa del 25% y otra la tasa del 0%, no ocurría lo mismo en tratándose de la transportación de bienes. Ahora, con esta modificación, ambos quedan bajo este mismo esquema del 75-25. También se hace una precisión en el momento de causación, tratándose del IVA en el faltante de bienes, en los inventarios, donaciones y servicios prestados en forma gratuita,
y se señala que el momento en el que se causa es cuando el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan de la realización de dichos supuestos, lo que ocurra primero. Así quedó la modificación. Hay una serie de ajustes también que se realizaron con motivo de la reforma a la ley de impuesto sobre la renta, que bueno, en muchos de los casos ya se platicaron, si quieren los vemos muy rápido, que es obviamente la eliminación del tratamiento al régimen de repecos, declaraciones de contribuyentes del régimen de incorporación, pueden presentar las declaraciones en forma bimestral, y bueno, son, digamos, temas asociados a las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, que pues, yo creo que los podemos saltar si gustas. También, bueno, en disposiciones transitorias se señala que cuando hay una disposición transitoria que señala que cuando se haya pactado la prestación de un servicio, la enajenación, durante 2013 y se haya emitido el comprobante fiscal, si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días naturales del 2014, se considerará la tasa o la exención vigente en 2013. Todos aquellos pagos que se realicen después del día 10, pues ya se tendrán que ajustar a las disposiciones vigentes durante el ejercicio 2014. Lo mismo ocurre también para las prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes. Un poco el tono de la reforma de IEPS se da bajo una serie de condiciones económicas que derivaron desde 2009 y que en aquel momento se planteó una disminución gradual de tasas, esperando que las condiciones económicas no solamente de México sino mundiales fueran mejorando. Sin embargo, al paso de estos ejercicios, pues si bien es cierto que en México las condiciones han mejorado, el entorno mundial todavía resulta un poco, digamos, inquietante hacia el futuro, y por eso la disposición o la reforma lo que trae ahora es que se mantienen muchas tasas que originalmente se pensaba que iban a bajar, e incluso se incorporan nuevos supuestos que vamos a ver a continuación. Pues aquí la mayoría son malas noticias, ¿no? Porque, por ejemplo, quien tenía la expectativa de que estos productos bajaran un poco con motivo de la disminución de tasas, pues parece ser que no, así es que corrijan el presupuesto, por favor. Como decía, en 2009 se había planteado la disminución transitoria de las tasas. Para 2013 se pensaba que bajarían al 26 y 52%, y en 2014 tendrían que estar en el 25 y 50%, pero ante esta incertidumbre del entorno económico mundial, pues se decidió mantenerlas en 2013 e incluso también para 2014. Por lo tanto, pues las tasas quedan para bebidas alcohólicas y cervezas de graduación alcohólica hasta 14 grados, pues de 26.5, y mayor de 20 grados en un 53%. También aquí hay que señalar lo que establece el artículo 12, porque sí habla ahí de un supuesto en el cual señala que se tendrá que pagar el impuesto que resulte mayor entre las tasas que vemos aquí y la cuota de 3 pesos por litro. Estos 3 pesos por litro se pueden disminuir con 1.26 pesos siempre y cuando la botella que comercialice estos productos sea reutilizada, que ya provenga, digamos, de una utilización anterior. Ok, en puros y tabacos labrados, pues las tasas quedan en 160% para cigarros, puros y otros tabacos labrados 160%, y puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano en un 30.4%. Digamos que este beneficio para los hechos enteramente a mano es con la intención de beneficiar a las personas o los artesanos que se dedican a hacer este tipo de trabajo. A los cigarros y tabacos labrados se les adiciona una cuota
de 35 centavos por cada cigarro enajenado o importado, o por cada tabaco labrado, enajenado o importado. Entonces, digamos que yo siempre he pensado que es más efectivo para inhibir el consumo del cigarro, decir que de lo que cuesta un cigarro el 99% es impuesto, que ponerle ahí un pulmón medio negro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso es más efectivo. Adelante. Se grava la introducción al país de bienes que no son objeto del impuesto cuando se destinen a un... Esto es como ya la recapitulación de lo que habíamos visto también en IEPS, que trae el mismo efecto que en IVA, porque en IVA pues, se modifica el esquema, graban la importación temporal y se tiene que hacer exactamente el mismo símil en IEPS para que graben la importación temporal con el mismo esquema que planteábamos de la certificación y la posibilidad del crédito, pagarlo mediante fianza, etcétera. Es exactamente el mismo esquema. Obviamente se exenta el pago del impuesto cuando la importación es definitiva y no aplica la exención cuando se haya pagado el impuesto con un crédito fiscal. Si quieren estas láminas, pues nos las saltamos porque es exactamente lo mismo que en IVA. Es el mismo escenario, va a funcionar a través de un esquema de certificación. El SAT tiene que definir cuáles son esos requisitos y hoy en día en eso estamos trabajando, ¿no? Bebidas saborizadas. Hoy en día, digamos que ser gordito ya no es sinónimo de salud. Y hay algunos impuestos que se detonan en la ley del IEPS a partir de esta condición que es real y que representa un enorme gasto en el presupuesto de salud para atender, digamos, las consecuencias y los efectos de la obesidad en México, ¿no? Por ello pues, se definió establecer un impuesto a las bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcar añadido para que paguen una cuota de 1 peso por litro de bebidas, de la bebida, ¿no? Y bueno, se señala y se precisa que cuando se trate de polvos y demás, pero que sirvan para obtener esta bebida saborizada, correrán la misma suerte y pagarán el impuesto. Siguiente. Otro impuesto que trae, digamos, la misma característica es alimentos no básicos con alta densidad calórica. Continuando con estas medidas para combatir los efectos de la obesidad en México, pues se ha planteado este tema que ha causado mucho revuelo al interior del SAT y bueno, parece ser que incluso el tema de la urgencia tiene que ver con eso. Parece ser que hay muchas inquietudes en relación a esto. Se ha hablado y se habló al principio de las rocaletas, de las Tulsi Pops, que si tienen una parte de caramelo, otra de chicle, que si graba IEPS, que si graba IVA. Bueno, el chicle para efectos de IEPS a través de reglas de misceláneas se establece que, no, perdón, a través del decreto se establece que queda exceptuado del IEPS y solamente queda grabando IVA. Por eso ahí, digamos, el tema de la discusión de que si es chicle o es caramelo, ¿no? Está también, hay más temas que se han sumado a la discusión, como que si los restaurantes deben pagar o no deben pagar, o aquellos productos que como parte de sus insumos contienen alimentos no básicos que caen en el supuesto de este artículo, etcétera. La discusión seguramente da para mucho. Yo lo que puedo decirles es que hoy en día se están viendo esos temas y seguramente se irán definiendo y ustedes se irán enterando pues de cuál es la posición de la institución en relación a este sentido. Lo cierto es que pues se establece este impuesto con algunos grabado a la tasa del 8%. También se pretendió ver el tema ambiental y para ello se definieron pues, 2 impuestos, uno que el de combustibles fósiles y el impuesto a los plaguicidas,
evidentemente con el objeto de ir gradualmente reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En la siguiente lámina, sí, lo que vemos es que para efecto de los combustibles fósiles, pues también se establece en la ley, se establecen alrededor de 9 combustibles fósiles de manera específica, y se deja un último abierto a otros combustibles fósiles que reúnan ciertas características para considerarlos como tal. Se establecen, digamos, montos o cuotas diferenciadas dependiendo del tipo de combustible que se está enajenando y el daño que causa al ambiente. Les recomendaría que revisaran este artículo para verificarlo. Principalmente a nosotros pues nos va a afectar en el tema Pemex y en el tema de mineras, seguramente por el tema del coque y el carbón. Aquí, bueno, el acreditamiento de este impuesto solamente procederá cuando se trate de impuesto pagado en la importación, y también establece la posibilidad de un acreditamiento, digamos, distinto, que es novedoso en México, que es a través de bonos de carbono, en donde la ONU reconoce, digamos, el esfuerzo de los países que están combatiendo el tema ambiental y les otorga ciertos bonos que se les da un valor. Ese valor en México es reconocido y el SAT, conjuntamente con la Semarnat, va a establecer reglas que establecerán el mecanismo a través del cual se puede hacer el acreditamiento de este impuesto mediante bonos de carbono. Y los plaguicidas, pues igual, también se categorizan dependiendo la toxicidad con la que esté de sus componentes, para tasas diferenciadas que van desde el 6% hasta el 9%, dependiendo las categorías. Evidentemente, ¿qué es lo que se pretende promover? Son prácticas agrícolas sustentables y sobre todo con un manejo biológico de plagas, lo que conocemos como productos orgánicos que ya no contienen plaguicidas y que tanto daño hacen al ambiente. Por lo pronto, quien los utilice o quien los enajene tendrá que pagar el impuesto, ¿no? Que, como les decía, está en tasas diferenciadas dependiendo del grado de toxicidad. Gasolinas y diésel, bueno, también este es un impuesto que básicamente le pega a Pemex. Seguramente si se detona la reforma energética y se abre, digamos, el espacio para la participación de actores privados, podría aplicar para otros. Hoy en día se hacen alguna serie de adecuaciones para darle mayor transparencia a la mecánica de cálculo de la fracción primera del artículo 2A, que es lo que conocemos como IEPS variable, hoy en día precisamente estamos trabajando esos temas Pemex también, y seguramente pronto tendrán noticias. ¿Ya? Okay. Y bueno, nada más, el otro impuesto que estaba es el IEPS de entidades federativas, que es en 2013 este impuesto lo pagaban los gasolineros, y hoy en día el cambio en la ley es que lo va a pagar Pemex a través de un esquema y de un formato que también estamos diseñando y que pronto seguramente saldrá publicado en el Diario Oficial de la Federación.